Agradezco a PASMO y al Colegio Médico la invitación. Esta es una investigación que se realizó en el 2012, conjuntamente con la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y la Asociación de Ginecólogos y Obstetras Filial Quetzaltenango. Una de las justificaciones más importantes para esta investigación operativa fue el hecho del aumento del femicidio que hemos visto en nuestro país, el aumento de las denuncias que están llegando a los hospitales públicos, inclusive a las clínicas privadas, por lo cual se hizo esa investigación en donde participaron 25 médicos, especialmente obstetras y ginecólogos, pero también médicos que hacían principalmente el área materno-infantil. La titulación de la investigación fue el abordaje clínico en atención privada de la violencia basada en género. Una de las principales cosas que hablábamos es que las dimensiones de la violencia basada en género no solamente toma aspectos propiamente físicos, sino también aspectos emocionales, patrimoniales. Aquí estamos, gracias. Y también, la siguiente, por favor. En la Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre del 2013, se hizo esta declaración que abarca completamente lo que es violencia basada en género. Podemos decir que violencia contra la mujer es violencia basada en género y se refiere a todo el resultado de daño, sufrimiento físico, sexual y psicológico que puede tener una mujer. Ahora, otra cosa que cambió es lo que hablan del aspecto público y privado, porque antes este tipo de aspectos se quedaba muy a lo privado. Acuérdense que ahora, a través de la ley del femicidio, este tipo de lesiones y agresiones se vuelve de orden público y ya no es un ambiente privado, y por lo mismo los juzgados y todo les dan un seguimiento de por hecho. La siguiente, por favor. Las Naciones Unidas ha comprendido que la violencia contra la mujer tiene que hablarse desde un contexto de que hay un estado de subordinación de la mujer hacia el varón. Uno puede hablar que en el aspecto social, en las normas y estructuras, deberíamos de estar en la misma equidad, pero no, en la teoría no es así. Por lo cual, la visualización de la violencia, siempre tenemos que tener en cuenta que la violencia sobre la mujer no es que no haya violencia hacia el hombre, pero cuando comparamos, realmente la balanza está dada más hacia las mujeres y hacia las niñas. La siguiente, por favor. Entonces, si vamos en el marco de la idea, podemos hablar que la violación de los derechos de la mujer se resume en el hecho de tener violencia y que estamos violando sus derechos humanos. Además, ya se considera que es un problema de salud pública. Se considera que los daños de la violencia hacia la mujer los tenemos desde el ámbito de problemas como morbilidad y mortalidad materna por el poco acceso que tienen las mujeres hacia los medios hospitalarios, donde se viola su derecho a tener un parto como ella lo considera, o donde esté la mejor atención, en donde la toma de la decisión de ser trasladada a un lugar de mejor condición no depende de ella misma, sino muchas veces depende de la comunidad, de la suegra, de la hermana o de una comunidad para poderla trasladar. Eso estamos hablando en atención, pero cuando hablamos de aspectos físicos, los golpes, los maltratos, las humillaciones, aquellas mujeres que tienen violencia económica o de patrimonio, en donde dependen exclusivamente del varón y que se sienten subordinadas a lo que él les dé, todo ese tipo crea problemas de salud. Yo no sé si pasa aquí, pero allá con nosotros, por ejemplo, para que una mujer pueda hacerse un Papá Nicolau,
muchas veces tiene que pedir el permiso del hombre o de la suegra, y generalmente va acompañada de una familiar, porque si no, no se lo puede hacer. Eso es violencia también. Eso le estamos negando un derecho a la mujer hacia la salud. Entonces, la violencia basada en género es una causa importante de muerte y lesión. Por eso es tan importante conocer que el problema no es solamente físico, sino es emocional, es social y muchas veces generacional. La misma violencia que sufre una mujer en una casa cuando fue niña, los patrones se aprenden, y luego cuando sea esposa o cuando sea abuela, se continúa. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué los médicos tenemos que involucrarnos en este tema? En primer lugar, hay muchos estudios que ya determinan que el papel del médico es esencial. Primero, porque tenemos una posición única para identificar a mujeres en riesgo. Un ejemplo son el hecho de que los médicos empezamos a tener empatía con nuestros pacientes, ya llega y solo lo que necesitan es hablar con nosotros, expresar lo que sienten. Y muchas veces, por ejemplo, en el área que yo trabajo, que hay mucho problema sobre el deseo sexual, cuando uno empieza a hablar con la paciente, se da cuenta que el problema no es la pareja actual, sino muchas veces que fue violentada o abusada durante la niñez. Muchos de los problemas crónicos de dolor pélvico, inclusive de colon, de dolor abdominal recurrente y que les llamamos colon irritable, es por el manejo de ansiedad y estrés que tienen las pacientes en su entorno familiar. Entonces, como médicos o médicas, estamos en la completa línea para poder ser el primer contacto y encontrar una mujer que está siendo violentada y que podemos apoyar. Por eso es que consideramos que los médicos podemos ser un arma para poder empezar a frenar el problema. Lo segundo, nosotros como médicos tenemos el potencial y yo diría el deber de poder cambiar, guiar y educar a nuestros pacientes en cuestión no solo de aspectos físicos o de salud, sino en aspectos sociales. Los pediatras, por ejemplo, pueden empezar a hablar ya con las niñas sobre el manejo de su control, sobre su propia higiene. Los hombres, hablarles a los varones, a los urólogos, sobre el manejo de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Tenemos tantos ejemplos cómo un médico puede ser educador en salud y poder apoyar. Esa es una de las justificaciones por qué los médicos tenemos que entrar en este campo. Y lo otro es que definitivamente cuando nosotros estamos conscientes del papel que abarcamos, nuestra atención va a ser mucho más integral, no solamente física, sino vamos a entrar más al entorno social de la paciente, inclusive del aspecto psicológico y emocional. Lo otro es que definitivamente si nosotros no tenemos una idea clara, podemos realmente ser también un punto de obstáculo para crear una condición de riesgo. Una anécdota, el otro día llegó una paciente al hospital y una médico le dijo, mire, usted tiene una enfermedad, tiene un flujo vaginal, y el esposo, la suegra estaba a la par. A los pocos días llegó la suegra, la vecina, yo qué sé, porque la suegra había entendido que la paciente tenía una enfermedad de transmisión sexual y el hijo de la señora estaba en Estados Unidos. Eso, si nosotros no nos tomamos el tiempo de podernos explicar, realmente podemos ser causa de que a una paciente la puedan violentar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se decidió hacer este estudio? Primero, porque en Guatemala no existe una política de detección de rutina de violencia.
Lo que nosotros tenemos son el protocolo de violencia, aquella paciente que llega a una clínica y que llega golpeada, violentada y entra a la ruta crítica, pero no hay una rutina de detección. La siguiente, por favor. Por lo cual se realizó este estudio en agosto a septiembre del 2012. ¿Qué instrumento utilizamos? Usamos una encuesta que desarrolló la Federación Internacional de Planificación, que lo hicieron en el 2010 y que consta de 4 preguntas únicamente. A esa se le agregó una pregunta más en donde está la valoración de peligro. Esta la desarrolló Jacqueline Kapp y es la que utiliza los Estados Unidos para predecir lesiones o femicidio. Este cuestionario lo utilizó el proyecto en hacer un estudio americano en donde estuvo República Dominicana, Perú y Venezuela, para ver si realmente respondían a lo que se quería buscar, identificar en forma rutinaria la violencia. El proyecto fue todo un éxito en esos países. Se demostró y se evidenció que con estas 5 únicas preguntas era posible evidenciar la violencia, y de hecho en estos países actualmente los programas nacionales de salud lo meten como parte del interrogatorio dentro de las historias clínicas que todos los médicos tienen que hacer. La siguiente, por favor. Esta fue la boleta que nosotros utilizamos y las preguntas, la siguiente, son estas. Básicamente son 4 y de estas 4 salen 2 para hacer 5 en total. La primera es que el médico le pregunta a la paciente: ¿se ha sentido alguna vez lastimada emocional o psicológicamente por parte de su pareja o alguna persona importante para usted? Nosotros hicimos una valoración de las preguntas y como ejemplos para los médicos pusimos ejemplos como insultos, humillaciones públicas y privadas, destrucción de objetos preciados, ridiculizar, rechazar, manipular, amenazar, aislarlas de amigos o miembros de la familia. Cuando uno hace esa pregunta tiene que decir todo lo demás para que la paciente tenga un contexto más grande de lo que se referiría a esta pregunta. La segunda pregunta es: ¿alguna vez su pareja o alguien importante para usted le ha hecho daño físico? Y los ejemplos de daño físico eran golpes, patadas, quemaduras, bofetadas, pellizcos. La tercera pregunta fue: ¿en qué momento de su vida, inclusive al ser niña, se ha sentido tocada en forma no adecuada? Ejemplo: en las nalgas, vagina o pechos, o ha sido forzada a tener relaciones íntimas o sexuales. La cuarta, que es la pregunta que identifica peligro eminente, se responde en 2, que es: ¿se siente segura volviendo hoy a su casa? Y se preguntaba: ¿siente miedo de su pareja o una persona le cause daño? Como había el instrumento que tenían, nosotros necesitamos saber quién. Básicamente estas eran las 4 preguntas que se hicieron. ¿Cómo lo hicimos? La siguiente, por favor. Los objetivos del estudio fueron determinar la frecuencia de violencia basada en género que se identifica en las encuestas, que básicamente era violencia emocional, sexual, en la niñez y si sentía peligro. Describir la percepción del abordaje basada en género, tanto de la usuaria como del médico que estaba realizando la encuesta. Y tercero, descubrir los principales obstáculos que nos enfrentábamos como prestadores de salud. Y los resultados, bueno, la metodología fue la siguiente. Primero fue un estudio básicamente descriptivo. La población eran los médicos y médicas, especialmente ginecólogos, que realizaron estas encuestas en sus clínicas privadas durante su consulta de rutina. Para eso se hizo un muestreo en donde había un nivel de confianza de 0.95 y precisión del 5%,
con una prevalencia de 0.9, y se estableció que tendríamos que realizar 138 encuestas para que la muestra sea significativa, pero nosotros logramos realizar 179 encuestas. Primero, se hizo que la boleta la leyeran algunas pacientes que ya teníamos documentado que eran víctimas de violencia, para que nos dieran palabras claves en relación a los ejemplos que vimos en las preguntas. Luego, el muestreo lo hicimos aleatoriamente. El médico podía, íbamos contando en dependencia de cuántas pacientes tenían, y toda paciente que ingresó al estudio firmó un consentimiento informado. Seguimos, por favor. Para los médicos, lo primero que hicimos fue convocamos a un grupo de médicos y les planteamos la posibilidad de ingresar al estudio. Los que aceptaron, se les dio 2 procesos de capacitación. El primero fue un taller que se llama Caminando, con la metodología Caminando en sus zapatos, que quienes la han realizado es el abordaje de conocer las rutas de la violencia e identificarse. Y la segunda fue el protocolo de violencia contra la mujer que tiene el Ministerio de Salud. Y tercero, cómo llenar la boleta. Con estos instrumentos fue que los médicos empezaron a hacer el estudio. Además, se les comentó que necesitábamos los números de teléfono de las pacientes, porque al salir de la consulta, nosotros al día siguiente, a más tardar, hicimos una llamada telefónica a las usuarias para conocer la percepción que ellas tenían de haber sido interrogadas sobre el tema de la violencia. Y estos fueron nuestros resultados. Se realizaron 179 encuestas realizadas por 21 mujeres médicas y 3 hombres médicos que aceptaron realizar la boleta. A nosotros nos llamó increíblemente la atención que fueran más las mujeres profesionales que quisieran hacerlo, y cómo de cierta manera los varones, que fueron 3, únicamente aceptaron. Y eso es motivo de otro estudio, creo yo. Lo segundo que encontramos es que la media de edad de las mujeres que encuestamos fue de 29 años, el 73% tenían una relación de unión, ya sea casada, y se definieron como mayas. Acuérdense que el estudio lo hicimos en la ciudad de Quetzaltenango. El grado de etnicidad que tenemos aquí en nuestra ciudad es bastante alto, fue un 55%. El 50% de las mujeres que entrevistamos tenían una escolaridad más allá del nivel primario. Eso es para darnos un poco la idea de qué tipo de pacientes estábamos encuestando. La siguiente, por favor. Y vienen los resultados. La frecuencia basada en género que la encuesta identificó fue del 69.8%, el 70% en números redondos, que incluían haber vivido violencia o estar viviendo violencia. La violencia emocional fue la que más reportaron, y si dividimos al grupo de mujeres, de 10 pacientes que indicaron violencia, 8 indicaron que habían sufrido de violencia emocional. Bajemos un poco. La violencia física, 6 de cada 10 pacientes que indicaron violencia fue identificada. Y miren la violencia sexual, y especialmente la niñez, 4 de cada 10 pacientes. Realmente es increíble. A nosotros con Roxana Cifuentes, estuvimos analizando los datos, y para nosotros, por el tipo de paciente, por el círculo, nos impactó mucho los resultados. La siguiente, por favor. El 64% de las mujeres indicaron, por lo menos de las que indicaron violencia, que tenían
2 o más formas de violencia en forma conjunta. El 40%, es decir, 49 de las 125, indicaron estar viviendo en ese momento violencia. Eso quiere decir 1 de cada 3 mujeres, siendo el 27% las que viven con algún tipo de violencia en forma actual. Eso nos indicaba que de las 179 mujeres que dijeron que habían sufrido violencia, 49 estaban viviendo violencia en ese momento. Ahora, si bajamos, de las 49 que estaban viviendo violencia, 16, es decir, un 33%, indicaron tener miedo para regresar a su casa. Temían por su integridad. Ahora, cuando los médicos les ofrecieron meterlas a la ruta crítica, denunciar, también fue impactante. Únicamente 3 de las 16 aceptaron hacer una denuncia. Por favor. Bueno, para nosotros esto fue increíble, encontrar la cantidad de mujeres que se identificaban y que sentían que habían sido violentadas. Cuando hicimos las llamadas por teléfono, al día siguiente, el 100% de las 179 mujeres que llamamos por teléfono, porque tuvimos una tasa de éxito de respuesta por teléfono más del 98%, todas nos indicaron, ninguna nos dijo que ellas estaban agradecidas con la médico o el médico que las entrevistó. Y una de ellas nos dijo algo que por eso lo pusimos. Hay cosas que no se puede platicar con cualquier persona, pero ella da confianza, se refería a la médico que la entrevistó. A través de ella uno logra desahogarse porque escucha y uno se siente libre. Básicamente con esta frase las pacientes identificaron su confianza a su médico, la empatía que la médico o el médico tuvo hacia ella. Y para nosotros dentro del estudio fue realmente un agrado sentir que el 100% de las mujeres que se les hizo una consulta telefónica después de la encuesta estaban agradecidas. Veamos la siguiente, por favor. Veamos la percepción médica. Los médicos, después de que de que se hicieron las encuestas, tabulamos los resultados, hubo un taller donde les presentamos los resultados e hicimos un análisis con ellos para ver cómo se habían sentido al momento de hacer las encuestas. Lo primero es que ellos indicaron, les pedimos que nos dijeran en 3 únicas palabras la percepción de la experiencia. Y esto fue lo que nos dijeron. Lo consideraron interesante, reveladora, inquietante, que despertaba sentimientos de ansiedad, estrés, preocupación, pero para algunos era un reto hacia la problemática. Y como dijo una médico ginecóloga, dijo, me abrió los ojos. Pensaba que esto solo sucedía a las personas que no tenían educación formal. Pero hacer la encuesta y darme cuenta que yo puedo ser el punto de partida para que una persona salga del círculo de violencia es motivador, pero también es un compromiso para mujer. Lo que nos comentaban los médicos era que era hasta frustrante ver cómo una mujer, hubo 2 o 3 casos que nos llamaron porque tuvimos que llamar a un psicólogo y llevarnos a la paciente porque fue incontrolable, se les desbordó a la médico. Cuando ella empezó a hablar de las experiencias y a retomar, la paciente no dejaba, fueron 3 pacientes que no dejaban de llorar y tuvieron que ser trasladadas y apoyadas por psicólogos, porque fue como una vía de escape. A ellas les preguntaron únicamente esto y las pacientes se desbordaron. Para los médicos fue sumamente estresante, esclarecedor, pero también a muchos de ellos se sentían indignados ante ver esta realidad, porque yo me imagino de que nunca pensaron encontrar
tanta mujer violentada. La siguiente, por favor. Los proveedores indicaron en el 92% que estaban dispuestos a incluir esta boleta que le llamamos detección de la violencia hacia la mujer como parte de su interrogatorio clínico de rutina, pero también me manifestaron su necesidad de capacitarse más, de saber cómo abordarlo, porque únicamente el 8% se consideran proveedores calificados en el tema. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles fueron los limitantes que los médicos e inclusive el grupo de estudio identificó? Uno, que era difícil abordar a una paciente en una primera consulta, primero por la confianza médico y paciente, que eso lo consideraban que se podía ingresar en una tercera o cuarta consulta. Otro, que se desviaba completamente la atención del motivo de consulta cuando uno abordaba estos temas, porque muchas pacientes, como les comentaba, se desbordaron, empezaron a hablar y realmente el motivo de consulta se olvidaba. Luego consideraban algunos médicos, especialmente mujeres, que muchas mujeres no iban a hablar, que se iban a negar su condición por vergüenza, pero la encuesta identificó que no es así. Y lo otro es que consideraban que a pesar de todo el cuestionario era muy corto y que las preguntas muy subjetivas y que podía crear confusión. Y una de las cosas más importantes es de que el tiempo de la consulta era muy poquito para ir abarcando. Esos fueron de los principales limitantes que se encontraron. La siguiente, por favor. Y entre las conclusiones, se encontró que los datos que nosotros obtuvimos son muy similares a los que se reportan con otros estudios, especialmente con el estudio latinoamericano. Que el abordaje de violencia basada en género en clínica privada sí es posible en aquellos casos que las médicas estén sensibilizadas e interesadas en el tema y que el instrumento es útil y eficiente y capaz de identificar a una mujer violentada o sobreviviente de violencia. La siguiente, por favor. Es importante resaltar que cuando las y los proveedores de salud formulan preguntas directas sobre violencia en género, muchos hablan de sus experiencias de abuso. Esto también demuestra que el suministro de proveedores de una lista estándar por escrito de preguntas de usuarias constituye una ayuda para evaluar en forma más eficaz y sistemática de las experiencias de violencia que han sufrido las mujeres. Esta práctica constituye una oportunidad importante para garantizar que las usuarias reciban atención más integral y dirigida a los servicios correctos. La siguiente, por favor. Y en tela de discusión está esto. Uno, primero se evidenció que realmente tenemos que tener un empoderamiento los médicos para esta temática y que hay que capacitarnos y sensibilizarnos. Dos, que tenemos que hacer que haya seguridad para que cuando activemos una ruta crítica de la violencia realmente responda a las necesidades de la paciente. Tres, que somos parte de un equipo, que los médicos solos no podemos actuar, necesitamos al Ministerio Público, al sistema penitenciario, a los jueces, que nosotros solos no vamos a poder, somos un grupo. Luego que necesitamos, entre más lo hagamos, más fácil y más rápido vamos a poder hacer este tipo de intervenciones, y que los médicos pueden entrar a un tema de específico cuando se está abordando con una paciente y que se puede hacer que su consulta sea más integral y con mayor calidad. La siguiente, por favor. Actualmente nosotros hablamos no de una violencia rutinaria porque todavía sentimos que el sistema está muy débil, que hay que fortalecer muchos eslabones, pero creemos que sí es posible. Y que esto demuestra que las rutas para entrar a la violencia realmente tienen que estar bien establecidas y conocidas. La siguiente, por favor. Y para terminar, las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.